En Informa Radio, Caminando por la Vida, con Francisco Manuel Boza. Caminando por la vida, gente que vale la pena. Las Fuerzas Armadas tienen como misión garantizar la soberanía y la independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Para hablarnos esta noche del desempeño actual de esta misión, contamos con el presidente de ATME, la Asociación de Tropa y Marinería de España, Marco Antonio Gómez. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Caminando por la Vida, Marco Antonio. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Creo que te pillamos de viaje. Pues sí, vamos de viaje a Cáceres a una reunión con europarlamentarios para poder llevar pues la problemática, ¿no?, de los militares a Europa, ya que Europa está dando la voz de alarma, pues vamos a ir a poner nuestro granito de arena. ¿Por qué es necesario que exista ATME, que exista esta asociación, Marco Antonio? Bueno, pues lo primero es para poder canalizar toda la problemática de la escala a la que nosotros, por ejemplo, representamos, que es la de tropa y marinería, pero en muchos aspectos a la mayoría de los problemas de todos los militares, ¿no?, los que son comunes, ¿no?, como el tema de carrera militar, el tema de salario, conciliación familiar. Y bueno, la necesidad de que estén las asociaciones porque evidentemente los problemas no llegan a donde tienen que llegar. Se quedan parados la mayoría de las veces en los jefes de unidad, que a veces ellos mismos ni siquiera tienen conocimiento de los problemas reales que tienen la tropa y marinería. Y bueno, nosotros encauzamos todo ese tipo de problemas y lo llevamos a través del Consejo de Personal. Y si no es a través del Consejo de Personal, pues directamente utilizamos los cauces que hay legales, como escribirlos y enviarlos, evidentemente, por toda la cadena que tenemos a través del Consejo de Personal y que llegue a la ministra de Defensa, que a fin de cuentas es la que tiene que tomar carta en el asunto para poder modificar todo lo que afecta a los hombres y mujeres de la Fuerza Armada. ¿Cuáles son en este momento las principales reivindicaciones de nuestros soldados y marineros? Bueno, la principal ahora mismo y sobre todo actualmente con la situación que hay a nivel europeo y a nivel mundial, ¿no?, con cómo está ahora mismo Europa, evidentemente es la protección de los países, ¿no?, el que estemos dotados de una política de defensa bastante fuerte, porque hay que decirlo alto y claro, ahora mismo la situación que tenemos es de un déficit total de soldados, por lo menos lo que atañe a España. No lo decimos nosotros, lo dicen ya hasta desde el propio Ministerio, donde se amplían los plazos para presentarse, como en esta última convocatoria, a soldados y marineros de más de 4.000 plazas, las amplían porque no se están cubriendo las plazas. Un déficit muy claro en el tema de los salarios. Acabamos de asistir el viernes día 21 a ese, no sé cómo llamarlo, ¿no?, desde la asociación creemos que ha sido como un teatrillo, ¿no?, en el que nos han hecho ir de bulle corriendo a Madrid para darnos un borrador sobre una subida salarial que para nada cumple nuestras expectativas. Evidentemente todas las subidas son bienvenidas, pero no cumple para nada la expectativa que tenemos porque lo está demandando Europa. Europa dice que hay que invertir más en defensa, España tiene las manos libres para invertir en defensa, pero lamentablemente vemos como ese tipo de inversión no llega a lo más importante, que no lo podemos olvidar. Lo más importante no son los carros de combate, ni son los aviones, ni son la munición, ni el equipo, ni los fusiles. No, lo más importante son los hombres y mujeres que componen la Fuerza Armada. Porque para tener el mejor material y no tener personal tenemos un grave problema. ¿Quién lo va a empuñar? ¿Quién lo va a utilizar? Ese es el grave problema. ¿Cuánto gana un soldado español? Pues lamentablemente un soldado español, y los oyentes se van a quedar perplejos, nosotros llevamos una nómina, bueno, llevamos dos nóminas, ¿no? Pero la primera a la que queremos hacer referencia es a un soldado que juró bandera en este último ciclo pasado del año 2024 y aún sin destino y cobra la friolera de 1.096 euros netos. Eso es lo que tiene limpio para llevar a su casa. Pero es que ya un soldado con un destino dentro de lo que es la península, sin ser destinos especiales por insularidad, como Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares, que cobran un poco más, está cobrando 1.183. Si vemos estas cifras, vemos perfectamente que nuestros soldados y marineros, aparte de ser mileuristas, están por debajo del SMI. Y esto es una auténtica vergüenza. Es decir, Marco Antonio, nos estás diciendo que el gobierno sube el salario mínimo que pagan otros, las empresas y los autónomos, pero no suben los salarios que paga el propio gobierno. Efectivamente, por eso nosotros la reclamación y lo que llevamos años reclamando a Defensa después de haber tenido una comisión de trabajo temporal de más de 12 reuniones y 18 meses donde quedó en nada porque el Ministerio de Defensa dijo que no había dinero y ahora nos sorprenden
con esta argucia de esta subida salarial de 200 euros, ojo, brutos, de ahí hay que descontar impuestos, más un incentivo que es graciable de 100 euros solamente a la escala de tope merinería. Nos despertamos con esta subida que parece en números redondos como que es una subida alta. Pero es que es decir, Marco Antonio, para que nuestros oyentes lo entiendan, el salario de un soldado es el que nos has dicho antes y ahora el gobierno lo que propone es una subida de 200 euros. Correcto, brutos, de ahí hay que descontar impuestos, unos 150, 160 se quedarán. Eso para todos los militares, incluidos los militares que están en la reserva. Y luego aparte, solo a la escala de tropa de marinería, un incentivo de 100 euros, pero que esto es graciable, que hay que dejarlo claro porque se ha corrido un rumor, sobre todo porque no hemos tenido que enterar por la prensa. Todo esto que estamos hablando, nosotros que somos los representantes legítimos de todos los militares, nos hemos tenido que enterar por la prensa. Ese borrador lo ha filtrado, parece ser, el propio Ministerio de Defensa a la prensa y luego se nos convoca 48 horas después para que vayamos a Madrid a recogerlo en mano. Entonces, nos parece una falta de respeto total que tengamos que enterarnos así cuando hay unos cauces normativos para que las asociaciones estemos enterados de este tipo de cosas. Como ya digo, ese incentivo de 100 euros no es consolidable. Queremos dejarlo muy claro aquí. No es consolidable. Solamente hay un compromiso del Ministerio de pagarlo todos los meses. Pero mañana dice el Ministerio que no y esos 100 euros no se pagan. Con lo cual, pues bueno, esa publicidad que han dado de subir 200 más 100 euros no es totalmente cierta. Y los 200 euros consideráis que es absolutamente insuficiente, ¿verdad? Por supuesto que es insuficiente, por una sencilla razón. Aparte del poder adquisitivo que han perdido los militares, hay que recordar que el esfuerzo, el sacrificio que hacemos los militares, que hay que recordar, y nosotros respetamos a todas las profesiones, pero hay que decirlo aquí claro, cada vez que hay una catástrofe en España, dentro o fuera de sus fronteras, a quien sacan de la urna de cristal es al ejército y lo ponen a trabajar gratis. Nuestros compañeros aún no han cobrado las rotaciones de la Dana desde noviembre. Están sin cobrar el desplazamiento que han hecho, que lo que nos dan es para comer. No nos dan un duro por salir. O sea, que sepa todo el mundo que los militares no cobramos por ir de maniobra, nos dan solamente para comer. La última vez que hicimos una estimación, y lo publicamos en la prensa y lo sacamos, hay militares y bastantes unidades de España que prácticamente en agosto tienen hecho ya todo el calendario laboral que marcaría el Estatuto de los Trabajadores. Ahora que la vicepresidenta tanto ha sacado a la luz esa media hora que quiere quitar de trabajo, pues los militares en agosto deberíamos dejar de trabajar de la de miles de horas que llevamos en guardias, maniobras y servicios, que repito, son gratis. ¿En qué se está traduciendo entonces en la práctica el incremento de la inversión en defensa? Porque efectivamente se está realizando un incremento en la inversión en defensa. Efectivamente, y tenemos que recordar que España a día de hoy es de las últimas naciones de Europa que está invirtiendo en defensa. Estamos a la cola y estamos hablando que ahora mismo hay sobre un 1,28, un 1,30 ahora mismo que se ha gastado de lo que es el PIB, que ahora mismo está aprobado al 2%, con lo cual, si ahora mismo estamos en ese porcentaje y está llegando única y exclusivamente para el tema de, como decimos nosotros, de empresas armamentísticas, de todo este tipo de empresas, que nos parece muy bien, que nosotros no entramos en ese tipo de política, pero lo más importante es el personal. ¿Qué va a hacer entonces el Ministerio de Defensa y el gobierno de turno cuando tengamos que llegar al 3% que ha dicho Europa, o aún más al 5% como reclama Estados Unidos? Estamos hablando de miles y miles y miles de millones. Y realmente vemos, y nosotros respetamos lo que haga el gobierno a nivel político y internacional, pero acabamos de ver cómo el viernes a nosotros nos dice 400 millones y que no hay más dinero, y el lunes el presidente del gobierno dice que 1.000 millones para el ejército ucraniano. Oiga, perdone que le diga, pero ¿qué pasa con nuestro ejército? ¿Qué pasa con los suyos, con lo de su país? A nosotros nos da 400 y a otros 1.000 euros, esas 1.000 millones, y nos parece muy bien, que no entramos en la política que haya de... Pero Europa tendrá algo que decir cuando está diciendo a España que invierta en defensa, pero invierte en defensa de tu país. El ejército español al mismo tiempo, Marco Antonio, se encuentra inmerso en más misiones internacionales que nunca en su historia. En concreto, 16 misiones con más de 3.000 militares y guardias civiles desplegados en 4 continentes. ¿Cuentan estos compañeros con medios y efectivos suficientes para poder afrontar esas misiones? Pues lamentablemente tenemos que decir que no. Nuestra asociación sacó a la luz todo lo que padecían nuestros compañeros en la misión de Letonia, de falta de material, de estar trabajando en talleres sin la debida extracción de los humos de los carros de combate, donde la gente estaba teniendo vómitos, mareos,
en fin, es que está afectando nuestra propia salud y con material que era deficitario en el tema de frío. No habían guantes ni uniformes de frío adecuados. Todo esto lo hemos sacado nosotros a la luz y automáticamente Defensa, cuando ya te sacan las vergüenzas, cuando te pones a trabajar e intentar arreglarlo. Pero hay algo que me gustaría apreciar y que ha dicho usted muy bien, el tema del personal que está desplegado. Estamos hablando de 3.000 y pico militares que están fuera de nuestras fronteras en misiones. ¿Alguien se ha preguntado que las cifras que están manejando desde Europa para un posible despliegue en Ucrania, están hablando de 30.000 soldados? ¿De dónde vamos a sacar esos soldados si nuestra profesión no es atractiva? Si los soldados están abandonando las Fuerzas Armadas para presentarse a la Policía Local, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, porque son fijos y ganan el doble de salario, y el día 1 de enero tienen todo su cuadrante del año para saber los días que trabajan, que no trabajan, los festivos, etcétera, y en el Ejército nosotros estamos a años luz? ¿De dónde van a sacar los militares? Si abandonan los soldados antes de jurar bandera, se están dando de baja de los centros de formación, y los suboficiales de España y los oficiales se están yendo a empresas privadas porque les pagan el doble. Es que no somos atractivos, es que no va a entrar gente en la Fuerza Armada. Esta es la verdad, lo pinten como lo pinten y los números hablan por sí solos. ¿Faltan ya soldados en España? Sí, nuestra asociación ya hace años que dimos una cifra y desde aquí quiero reconocer que nos equivocamos. ADME ya lleva años diciendo, por los datos que manejamos nosotros, de el personal que pasa a red, el personal que abandona la Fuerza Armada por pasar a la reserva, el personal que evidentemente fallece, más los que abandonan la Fuerza Armada por policía, Guardia Civil, etcétera, y manejábamos una cifra de 13.000 soldados. Hace poco salió una estadística con datos que Defensa pues había facilitado a los medios de comunicación y, como ya digo, tengo que reconocer que nos equivocamos en la cifra, porque la cifra que salió fueron 13.300. Nos hemos equivocado en 300. Una modesta asociación hace el trabajo prácticamente de Defensa sacando la vergüenza de cuántos militares hacen falta. Pero es que ya vamos más allá. Los últimos datos que han dado a raíz de la guerra de Ucrania y demás ya están hablando de más de 20.000 militares los que hacen falta, y, por ejemplo, el Partido Popular ha pedido ese incremento hasta 140.000 efectivos de los actuales 120.000 más o menos que hay ahora mismo, para poder llevar a cabo todos los compromisos que España tiene adquiridos con la OTAN y con los futuros despliegues. ¿Cómo son las relaciones de ADME con la ministra de Defensa, Robles? Pues lamentable tenemos que decir que inexistente, y no se da por la voluntad que nosotros hemos puesto. Nuestra asociación es la única que ha pedido por escrito una reunión con Su Majestad el Rey, una reunión con el presidente de Gobierno y con la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ya no sabemos a dónde acudir. Le hemos solicitado por escrito, públicamente, a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel personal, a través de diputados y senadores del Partido Socialista, a través de conocidos. Realmente ya no sabemos cómo pedirle a la señora ministra de Defensa que se siente con nosotros a hablar. Pero no porque nosotros queramos sentarnos, sino porque es que ella nos lo dijo. Quiero recordar sus palabras textualmente y literales que nos dijo en una reunión en Madrid al principio, cuando llegó a la legislatura, y la verdad que todo el mundo creímos que esta ministra de Defensa venía a cambiar la forma en la que se veía la Fuerza Armada, y nos dijo que quería reunirse con las asociaciones fuera del encorsetamiento del Consejo de Personal de la Fuerza Armada. A día de hoy, y después de varios años, seguimos esperando que esas reuniones se produzcan. Si de hecho no va ni a su pleno, no preside el Consejo de Personal, que es su órgano, de la cual es presidenta, y manda a la subsecretaria de Defensa. Entonces entendemos que no hay voluntad por parte de la ministra a sentarse con nosotros y escuchar de primera mano los problemas reales. Lo que no podemos seguir es escuchando problemas que le cuentan otros y que no son reales. Nosotros, la escala de Tropa y Marina, pedimos respeto en ese sentido. ¿Estamos seguros los españoles con nuestro vecino del sur, Marco Antonio, a la vista de todo lo que nos has contado? Hombre, ahí entramos en el tema político. Nosotros, las relaciones que pueda tener el gobierno con otros países, pues evidentemente no podemos entrar. Sí que lo que podemos decir es que los militares que, por ejemplo, están en zonas bastante complicadas, como es Ceuta y Melilla, por la cercanía de un país fronterizo, pues lo hemos visto en las noticias, los problemas que está habiendo, y donde se recurre a la Fuerza Armada pues para paliar y ayudar, por ejemplo, a la Guardia Civil en este sentido. Nuestros militares, evidentemente, es personal muy cualificado y muy preparado y muy valorado. El problema es que no lo valoramos nosotros mismos. La ministra de Defensa no nos valora, por una sencilla razón.
nos dice públicamente que somos los mejores, los más altos, los más guapos, los hombres y mujeres que más se sacrifican. De hecho, desde aquí le hago un llamamiento a la ministra para que nos reconozca lo que ella en público ya ha dicho, que somos de muy alto riesgo. Entonces, ¿cómo es posible que nuestra profesión no esté considerada de riesgo? ¿Hay alguien en este país que entienda que una persona que maneja armamento, explosivos, salta en paracaídas, hace buceo, operaciones especiales, está destacado en misiones en el extranjero, vamos a todas las catástrofes, nos digan que no somos de riesgo y que, con todo mi respeto, el actor de cine que tiene un especialista para doblaje de escena de riesgo está considerado de riesgo? Esto es reírse de los hombres y mujeres que dan la vida por su país. Lo siento y lo digo como lo sentimos los militares. Esto es reírse de nosotros. Entonces, como ya digo, estamos muy preparados. El ejército español es muy buen ejército, pero nos falta personal, con lo cual el día de mañana que suceda algo, pues sinceramente no sabría qué contestarle, porque me veo con el taca-taca yendo a alguna misión que me tengan que mandar a mis 50 años, porque no hay un relevo. ¿Qué papel está jugando en este momento el ejército en la reconstrucción de Valencia? Pues la verdad que nuestros compañeros en Valencia se han dejado la piel, se han dejado los sentimientos, se han dejado todo, ¿no? Porque como ciudadanos y que también tenemos familia, nuestros propios compañeros destacados en Valencia pues han sufrido mucho viendo a sus propios familiares cómo han perdido viviendas, cómo le han pasado tan mal. Entonces la dedicación allí ha sido total. Nuestros compañeros han trabajado a destajo, sin contar los días ni las horas, como dicen los credos, sobre todo el de la Legión, y han estado a pico y pala todas las horas que han hecho falta. Pero también hay que decir una cosa: una vez que estamos en la zona y hemos estado ayudando, estamos hablando de zona nacional. No estamos hablando de Afganistán, no estamos hablando de Irak, donde es complicado llevar cualquier tipo de ayuda o de material para que nuestros compañeros estén bien. Nuestros militares han estado y no nos hemos quejado en ningún momento de los primeros días. Pero oiga, cuando esto ya pasa de más de 80 días y hemos seguido durmiendo en litera, donde hemos contraído la sarna, donde hemos estado comiendo en frío, donde nos ha faltado comida, donde hemos estado mal, muy mal, y el Ministerio de Defensa fue conocedor porque lo sacamos nosotros a la luz, hay que ponerse a trabajar y dar los medios necesarios para que nuestros compañeros sigan trabajando, porque ellos lo que quieren es trabajar al 200%. Comer, descansar y a las 7 de la mañana otras 12 horas de trabajo ininterrumpida dándolo todo y sin cobrar. A lo largo de la entrevista, Marco Antonio ha hecho referencia a un posible despliegue de tropas en Ucrania. La verdad que se me han abierto las carnes. ¿Hay algún posicionamiento, o la asociación, o vosotros tenéis algún posicionamiento sobre cómo se están desarrollando los acontecimientos en Ucrania y algún posicionamiento sobre qué posición deberíamos tener en esta guerra? Nosotros como asociación en temas políticos no entramos. Sí que lo que le puedo decir es que en el momento que el gobierno de turno o quien corresponda diga militares, la OTAN está autorizando un despliegue, allí vamos a ir, como hemos estado en Irak, en Afganistán, en Bosnia, en Kosovo, en todos los despliegues donde España tenga adquirido un compromiso, los militares vamos a estar, porque cumplimos órdenes y lo tenemos muy claro, que iremos allí donde se nos requieran y donde nuestro país nos ordene que tengamos que ir. El posicionamiento de la asociación es obedecer las órdenes recibidas, no podemos tener otra. Como militares siempre obedecer. Uh-huh. Marco Antonio, ¿y tú cómo te metiste en este lío? Porque tú podías seguir tu carrera militar y vivir más tranquilo, ¿no? Sin todo este lío, ¿no? Pues sí, eso, la verdad que eso es lo que dice mi mujer, sobre todo mi mujer, a la que le debo muchísimo, porque sin ella esto no sería posible, evidentemente. Y luego, pues por respeto y por lealtad a mis compañeros, a todos mis compañeros a los que represento y sobre todo a mis compañeros que están conmigo en la asociación, que se dejan la piel ayudando a los compañeros, y todos los que estamos aquí lo hemos hecho por un sentido del deber y del honor hacia nuestros compañeros, para decir lo que yo he pasado, lo que a mí me ha ocurrido, que no le pase a ningún compañero más. Entonces los militares, como siempre digo y cuando me levanto por la mañana, somos hombres y mujeres de honor que nos vestimos por los pies todos los días. Con lo cual, nuestra vocación es la de servir, pero hay que servir primero a tu compañero de trinchera, como decimos nosotros, al que hay que ayudar para que el día de mañana a mí me ayuden. Con lo cual lo que me mueve es la lealtad a mis compañeros, la lealtad al ejército, la lealtad a mi país y mi servicio de vocación. Yo he jurado entregar mi vida a cambio de nada y lo cumpliré hasta el fin de mis días. ¿Está mereciendo la pena este esfuerzo? Bueno, sí que merece la pena, aunque la lucha sea desigual, porque esto es la lucha de David contra Goliat, cuando además todos te dicen y todos los organismos te dicen, es que lleváis razón. Claro, pues si llevamos razón, como siempre digo yo a muchos de mis jefes
y sobre todo a altos jefes, digo, pues ¿por qué no remamos todos en la misma dirección? Porque parece que nosotros remamos en una dirección y ustedes me echan la corriente hacia el otro lado, cuando aquí deberíamos de ir remando todos en la misma línea, desde el general más antiguo hasta el soldado y marinero más moderno. Yo creo que si estuviéramos todos unidos y remásemos todos en la misma dirección y hubiese una voluntad política, que es lo que realmente estamos viendo, que no hay voluntad política de cuidar a los militares, pues yo creo que iríamos bastante mejor. Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería de España. Muchísimas gracias por acompañarnos, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros por dar esta oportunidad, sobre todo porque bueno, los militares de Tropa y Marinería lo tenemos muy difícil de poder sacar todo esto a la luz y que alguien nos escuche, sobre todo por algo que, por ejemplo, no hablar y me gustaría no despedirme sin decirlo, la gran temporalidad que nosotros sufrimos, y esto es un grave riesgo para las Fuerzas Armadas. Un abrazo, Marco Antonio. Un abrazo y muchas gracias.